Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. Está en primer lugar con nosotros la concejal Donka Atanasova. Bienvenida como siempre a este programa. Hola Juan Carlos, muchas gracias, muy buenas noches para toda la mesa, mis colegas y para todo el equipo de RCN y para toda la gente que nos escucha a estas horas de la noche. Heráclito Landines, representante de la Cámara, gracias por estar aquí. Hola Juan Carlos, buenas noches, un saludo especial a toda la audiencia de RCN y a nuestros compañeros y aquí compañera de debate de hoy. Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda, bienvenido a esta casa. Juan Carlos, un gusto volver a acompañarlos, un saludo a la mesa y a todos los oyentes. Y Gustavo Niño, también ex viceministro, bienvenido a Voces RCN. Juan Carlos, un saludo para usted y para todos los colegas de panel y también a toda la audiencia que nos escucha hoy. Bueno, el primer asunto tiene que ver con unas denuncias que ha hecho el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, quien fue director de la DIAN. Él ha señalado, y esto se produce después de todo el escándalo que ha rodeado a Papá Pitufo, el rey del contrabando, y un hombre que por supuesto tiene que ver mucho con las aduanas, no precisamente de una forma transparente. Pero el escándalo de Luis Carlos Reyes es que él ha publicado una lista de varios congresistas, una veintena de congresistas, que según él, el propio Luis Carlos Reyes, lo fueron a buscar para que nombrara en distintos cargos a personas recomendadas por esos congresistas. Y algunos fueron congresistas y ahora son embajadores, como el doctor Roy Barreras, que es embajador ante el Reino Unido y que en aquel momento cuenta Luis Carlos Reyes, pues, o incluso ya cuando era embajador le pidió cargos, por ejemplo, en la dirección de aduanas de Buenaventura. Pero ahí hay muchos parlamentarios. Bien, la pregunta es, ¿qué tan grave les parece esto? Evidentemente que un funcionario del gobierno, digamos, que ha trabajado con el petrismo, haga una denuncia de estas, con una lista, con nombres y apellidos, parece grave. También es verdad que si uno no aporta pruebas, pues las denuncias son simplemente eso, denuncias. ¿Les parece esto una cosa grave, un indicio de que hay mucha corrupción ahí que hay que destaparla? ¿O les parece una irresponsabilidad del doctor Reyes hacer lo que ha hecho sin aportar ningún tipo de pruebas? Juan Alberto Londoño. Juan Carlos, yo quiero arrancar por una cosa. Yo creo que en la vida política siempre los congresistas han ido a pedir puestos. Yo creo que en esto uno no puede culpar únicamente al gobierno Petro, porque eso sería desconocer las realidades del país. Lo segundo que diría es que me parece increíble Reyes, creo que está buscando es un protagonismo político. ¿Y por qué lo digo? Porque de ver la lista que reveló, pues le pidieron como 10 veces la seccional de la aduana en Buenaventura, la de Maicao. ¿La entregó o no la entregó? Que alguien le diga, le sugiero una persona, eso no es un pecado. Yo no creo que eso sea un pecado y hay gente muy buena que le llega a uno porque le recomiendan. Usted imagínese al señor presidente, cualquiera que sea, cuando llega a un gobierno, ¿cuántas personas tiene que nombrar? 2.000, 2.500 entre directores, subdirectores, ministros, viceministros y una cantidad de funcionarios. No los conoce a todos. A uno le recomiendan gente. Lo importante es que se haga el filtro. Yo creo que él estaba buscando un protagonismo mal hecho. Creo que además ataca a personas como Oscar Darío Pérez, que lleva toda la vida trabajando y es oposición. No lo veo pidiendo puestos en la DIAN. Entonces creo que si bien el problema de la DIAN de corrupción existe y es histórico, lo que el doctor Reyes está haciendo es buscar un protagonismo que no tiene sentido. ¿Y con qué objeto cree usted que está buscando ese protagonismo, doctor Londoño? Yo creo que él quiere hacer política. Yo creo que él es de los que está próximos a renunciar para lanzarse a hacer política, porque ante la ausencia de liderazgo en todos los sectores del país, pues creo que hoy tenemos 35, 40 candidatos a la presidencia y quién sabe cuántos miles tendremos para el Congreso. Creo que y se volvió muy mediático, ¿no? Con lo de Mr. Taxes y tal. Sí, yo creo que es buscar protagonismo en río revuelto en este momento en el que el gobierno está dividido entre los puristas del gobierno, los que llegaron a hacer una coalición, los de la izquierda a los que Petro les dijo que no tienen representación. Entonces creo que es una situación de él buscar mayor protagonismo. Bueno, Donka Atanasova, ¿coincide con ese punto de vista? Yo creo que lo primero en decir aquí es
lo que ocurre en Colombia con las economías ilegales, ¿cierto? Que creo que no es algo que haya que poner cara de sorpresa al enterarse que en este país las economías ilegales y el contrabando es una de las más fuertes de ella. En el año 2022 se calcula que más de 8.800 millones, fueron el tamaño de lo que el contrabando movió, que genera el 10% de las mercancías del total de lo que ingresa al país más o menos en ese año, ¿cierto? Y eso significa que para que una economía de ese tamaño pueda existir de forma permanente, ¿cierto? Significa que pues esa economía cuenta con unas redes muy sólidas de corrupción al interior de la arquitectura estatal y pública, y cuenta además con una serie de mecanismos, dispositivos y temas que le permiten generar este nivel de despojo de lo público. Eso es algo importante y clave en el país. Ahora, lo segundo ya tiene que ver con lo que ha ocurrido acá, y es que se ha develado, con lo que decía mi antecesor, y es que pues los políticos hacen recomendaciones. Yo creo que hacer recomendación en sí mismo no necesariamente es un problema. Que a mí me pregunten, oiga, ¿usted conoce un buen economista que sepa impuestos? Y yo diga, sí conozco, y es el doctor tal, o es la persona tal, o es esta profesora, o es esta funcionaria. Eso en sí mismo no creo que sea un problema. El problema es si eso está ligado a un esquema más grande, ¿cierto?, de funcionamiento de generación de rentas ilegales, donde esa persona que yo estoy buscando recomendar o alguien está buscando recomendar para que ingrese a un puesto, llegue a ese puesto para alimentar esa economía ilegal, para alimentar esa estructura mafiosa. Ese es el problema. Entonces yo no creo que a secas un listado, ¿cierto?, en el cual hay un montón de gente tan diversa además, y un montón de gente al que ha sido recomendada, implica en sí mismo un delito, ¿cierto? Ahora, lo que sí es que ha pasado algo muy interesante, y es que las dinámicas también han permitido en este gobierno ir develando también formas de esas economías ilegales que han funcionado durante décadas. El mismo Espectador publicaba este fin de semana una crónica muy interesante, ¿cierto?, de lo que ha sido la historia del contrabando en este país, y cómo durante más de 100 años el contrabando se ha estructurado como una de las economías principales de ciertas regiones y de la dinámica económica nacional. Y esto implica que esas estructuras son muy sólidas al interior del Estado. Creo que se han ido develando su funcionamiento. El mismo presidente ha ido diciendo, miren, este señor intentó infiltrar la campaña, este señor mandó una plata, yo la devolví, estos señores han intentado llegar al gobierno, los hemos sacado, estos otros han aparecido, vamos a juzgar a los funcionarios, o vamos a entregarle a la fiscalía a los funcionarios o funcionarias que están en este tipo de denuncias o este tipo de problemas. Y creo que eso es interesante porque se ha ido develando la manera en la que opera y cómo están imbricadas muchas economías en este país con una lógica de despojo y corrupción de lo público. Pero ¿por qué cree usted que Luis Carlos Reyes publicó esa lista? ¿Para qué? Bueno, yo no sé si es un problema de que se ha sentido cuestionado, ¿cierto? Aparece un escándalo como el que se devela con Papá Pitufo, ¿sí? Y obviamente la primera entidad a la que todo el mundo mira en un momento de esos, pues es la DIAN. Claro que, ¿cierto? pero el listado se lo pasó a la fiscal Luz Adriana Camargo el año pasado, junio del año pasado. Sí, y en este momento aparece como la discusión. Yo creo que él... Puede ser que esté buscando como decir, yo soy una persona honesta y pongo sobre la mesa todo lo que aquí ha pasado, ¿cierto? Esa es una opción. También decir, yo soy un funcionario que el presidente me dio una confianza para hacer un buen trabajo, y esa confianza pues yo la estoy honrando al decir, esto está pasando de esta manera. Lo que se tenga que investigar, que se investigue. Quien recomendó gente, que es gente porque es buena profesional, porque es gente que de pronto nunca ha tenido la oportunidad. A mí me ha dado mucho gusto algo que ha pasado en este gobierno. Por ejemplo, yo soy egresada de la Nacional, y para mí de verdad es muy interesante ver cómo tantos profesionales muy buenos, egresados y egresadas de la Nacho, pues hoy están en cargos muy importantes de Estado, mostrando que se puede hacer política distinta, mostrando que hay otras ideas, que hay otras doctrinas, que hay otras formas de construir las políticas públicas. Gente que nunca antes había tenido la posibilidad, porque la mayoría de gobierno tenían enfoques de contratar o de poner al frente pues profesionales de otras universidades. Entonces, si a mí me preguntan, yo obviamente diría, oiga, yo recomiendo a gente que estudió conmigo, que yo conocí, que he visto su calidad, sus capacidades, pero quien recomendó gente para alimentar, insisto, estas estructuras de corrupción, estas estructuras mafiosas, estos dispositivos de despojo de lo público, pues eso sí, digamos, puede ser investigado. Entonces esa puede ser una motivación. Sin duda otra motivación puede ser lo político, ¿sí?
porque sin duda puede pasar lo que se está diciendo acá y que de pronto quiera hacer política. Yo no podría afirmarlo en este momento, pero digamos pueden ser múltiples las motivaciones o digamos también las presiones, ¿no? Porque hay veces que la gente se ve presionada y actúa y pues bueno, genera discusiones o genera ciertas consecuencias. Muy bien. Gustavo Niño, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo a diferencia de mis dos antecesores, siento que no podemos justificar esto por más de que haya ocurrido en gobiernos pasados. Este gobierno se posesionó y se eligió con una bandera anticorrupción, con una bandera en donde iban a escoger a los mejores, a aquellos que, como lo decía la concejal, vengan de diferentes universidades, no de las familias usualmente que han estado en el poder, y lo que están haciendo pues fue que se les metieron dos intrusos muy fuertes que son Armando Benedetti y también Roy Barreras, que es el mencionado en este caso y que sin duda pues estaba posiblemente clasificando a un tráfico de influencias. Sí, es muy bueno que uno le pidan que recomiende, pero no una persona con esas calidades como era presidente del Congreso como tal y adicionalmente en los puestos estratégicos que se tenía. La Polfa, la Policía Fiscal Aduanera y la DIAN, gracias, sin duda pues tienen una presión gigante y tienen un halo en el ejercicio del tema de corrupción que es importante atacar. Y si llega un congresista que sabemos que siempre ha pedido puestos, que siempre ha estado, pues genera mucha más suspicacia. Esto no puede permitirse en un gobierno que se llama del cambio. O sea, no puedes decir que eres el cambio, pero que estás haciendo lo mismo que la vez pasada. Esa es la situación principal de un lado. En el segundo lugar, coincido con la concejal en la que señala que el exdirector de la DIAN y hoy ministro de Comercio pues se sintió presionado porque se dice que Papá Pitufo compró no solo en los anteriores gobiernos sino en a muchos funcionarios de la DIAN y de la Polfa, y ahí está vinculada su mando y su dirección como director de la DIAN. Esa es la situación principal que creo yo que él salió, y sin duda pues él tiene un ejercicio político, pero no lo veo tanto, no le alcanza ni para lanzarse a la presidencia en estos momentos por lo menos, y Congreso tendría que renunciar en las próximas semanas para poder no inhabilitarse. Entonces siento que es la primera que es, pues no quería que su nombre quedara entredicho en materia de corrupción. O sea que usted cree que al doctor Luis Carlos Reyes eso no le da para ser congresista y le da para otro puesto o tampoco. Yo creo que le da para ser congresista, pero para ser candidato presidencial no lo veo, y para ser congresista tendría que renunciar ahorita como lo hizo de pronto si lo quiere lanzar. ¿Y a dónde lo reciben? Ese es el problema, ¿dónde lo recibirían? No sé si aquí el doctor Heráclito quisiera hacer llave con él. Ya le preguntamos inmediatamente. Doctor Heráclito Landines tiene la palabra. Yo creo que para analizar este caso habría que pensar en dos grandes temas. El primer tema es pensar la doble moral que impera en el Estado colombiano. Yo creo que en el mundo y en todos los regímenes políticos, presidencialismo, parlamentario, cuando se llega al poder, se llega con los cuadros políticos del partido ganador. Cuando se llega al poder en España, con un partido ganador o con una coalición de partidos, pues se llegan con personas que surgen de esos partidos políticos y sugeridos, recomendados por las directivas de los partidos políticos. En eso consiste el ejercicio del poder y en eso consiste llevar unas ideas al poder, un ideario. ¿Y con quién se ejecutan esas ideas? ¿Con quién se alcanza? Pues con sus equipos, que se han formado en los diferentes partidos. En Colombia asumimos que si alguien de un partido recomienda en su propio gobierno a una persona, entonces hacemos un escándalo que es un tema de corrupción. Yo creo que no. Yo creo que tendríamos que mirar entonces el segundo caso. Y el segundo caso es, en estos momentos se ha denunciado una red de contrabandistas con tentáculos al interior de la DIAN. Y entonces la pregunta es, si las personas que recomendaron los congresistas fueron posesionadas en un cargo y esas personas tienen relación con el señor Papá Pitufo, ahí está la gravedad. Entonces existe la responsabilidad tanto del que lo recomendó, de quien lo nombró, y además que la Fiscalía debe investigar eso. ¿Cuáles son los nexos, los tentáculos? Y debería existir una responsabilidad del partido político que lo recomendó. Sí. Entonces creo que es hilar muy delgado, decir, bueno, son 40 congresistas, todos son corruptos porque
recomendaron a alguien. Yo creo que habría que mirar en cada caso en particular. Pero mire que lo de Roy coincide, pues por lo menos de la denuncia que hace el doctor Reyes, con un nombre que es el que se repite, el de John Freddy Restrepo, y además esa denuncia de que fue Juan Fernando Petro, el despacho de Reyes, en compañía de un señor Valencia, que era enlace de Papá Pitufo. Eso no sería suficiente como para prender las alertas y decir, algo está pasando, y luego la denuncia de Reyes de que llama a Augusto Rodríguez a decir que tienen que nombrar a la señora Gladys Reina allí como directora de la DIAN en Buenaventura. Claro, Alejandro. Entonces, en este caso, no existe un corrupto solito, existe un corrupto y un corruptor. Es decir, si alguien recomendó a este señor, si el director de la DIAN lo nombró, aún sabiendo sus antecedentes, y si hay pruebas de su relación con el señor Papá Pitufo, pues ahí todos tienen que ver en el proceso. Quién lo recomendó, quién lo nombra y la relación que él tenga con el señor Papá Pitufo. Entonces yo creo que en este escenario tenemos nosotros desde el Estado colombiano, desde el gobierno, desde la Fiscalía, actuar de manera transparente y sobre la mesa. Y creo que eso amerita en el largo plazo, Juan Carlos, una reforma a la estructura del Estado y al sistema político. Creo que nosotros debemos avanzar hacia un sistema más parlamentario, donde los partidos políticos tengan responsabilidad ante los ciudadanos y los elegidos tengan responsabilidad ante el partido político. Si o sea, ¿usted preferiría un sistema parlamentario por encima de un sistema presidencialista en Colombia? Pero, claro, Juan Carlos, creo que no podemos dejar desviar la conversación. El presidencialismo se ha concentrado en el sistema presidencialista, donde el presidente de la República tiene muchas competencias, facultades de rango constitucional, pero además de manera informal ejerce y concentra el poder público en Colombia. Es decir, lo que diga el presidente en las otras esferas del poder público casi que es palabra de Dios, y eso no en este momento, pero en otros momentos de la historia del país así ha ocurrido. Y creo que tenemos que, Juan Carlos, cambiar el sistema político colombiano y migrar más hacia un sistema parlamentarismo donde los partidos sean responsables ante la sociedad y que la sociedad castigue a los partidos políticos con todos estos temas. Juan Carlos, yo quiero hacer una pequeña reflexión después de lo que oí ahorita, y creo que lo que están buscando es desviar la atención. Papá Pitufo se relaciona con Gustavo Petro y se relaciona ya en más de un hecho. Ya se sabe que voló en uno de sus aviones, que una cantidad de circunstancias que rodean la relación con Papá Pitufo. Y entonces ahora nos llevan a que hablemos de parlamentarismo y una cantidad de cosas para diluir la responsabilidad. Tal vez lo que hizo el doctor Reyes fue, diluyamos la responsabilidad, es que Papá Pitufo nos permeó a todos. No, eso no es cierto. Aquí cada uno tiene que asumir sus responsabilidades, y creo que lo que están buscando ahora, después de ver la forma en la que lo están mostrando, es diluyamos responsabilidades. Es que nos permearon a todos. No, uno no puede caer en esas circunstancias, y dentro de la responsabilidad política, el primero es Gustavo Petro. Sí, por eso es Gustavo Petro. En primer lugar, el tema de Papá Pitufo salió a la palestra pública, de la discusión pública nacional, porque en un Consejo de Ministros, el director de la ONP, ese cargo tan difícil que hay, dijo: el señor Papá Pitufo intentó infiltrar la campaña del presidente Gustavo Petro. Fue alguien del gobierno, no es que salió en otros lados. Y que tenía cercanía con segundo lugar, exactamente, y en segundo lugar, el propio presidente de la República fue quien le pidió a su equipo de campaña que blindaran la campaña, que solamente se podía recibir recursos de financiación con créditos bancarios, y que como no ha sido demostrado que no ha sido, que se violaron los no se ha mostrado nada. Hay muchas especulaciones y los de Santander un proceso en el Consejo Electoral, pero no hay ningún fallo que diga que se ha mostrado. Pero fíjate que son estructuras de economía. Yo solo quiero recordar que yo entiendo que cuando alguien está en la presidencia, pues hay que darle duro, y más cuando es una presidencia distinta, pero pues con lo que no estoy de acuerdo es con la afirmación de que este gobierno está haciendo lo mismo que han hecho otros. No está haciendo lo mismo. Ningún otro gobierno había denunciado, ¿cierto?, o solicitado la extradición de este tipo de criminales, ¿cierto?, de este tipo de delincuentes que están al frente de estas economías ilegales hace más de 30 o 40 años. ¿Cuántos gobiernos han pasado ahí? Si un señor llega a una campaña con una bolsa de plata
buscando una cita, es porque ha hecho esto con muchas otras campañas antes. ¿Quién es el único que ha dicho, oiga, tome su plata y váyase para otro lado, ¿Y aquí quién no se la recibió- recibimos? ¿Quién le recibió esos 500 millones? Nadie se los recibió. Vendrell. El presidente les dijo, se Sí. los devolvemos, no El nos español interesan, que no nos nacionalizaron. interesan sus aportes, ¿cierto? Pero no llegó a la campaña del presidente ni el presidente aceptó este tipo. Pero además es un presidente que en cada caso de corrupción que ha sido siquiera denunciado, ni siquiera todavía comprobado, ha sacado, ¿cierto?, a los funcionarios y les ha dicho, investiguenlos, de todos lo ha dicho. Entonces yo sí lo ha creo que sacado 3 decir veces. que este gobierno Y lo ha está regresado. haciendo lo mismo que los demás gobiernos no es verdad. Los demás gobiernos han estado muy cómodos, ¿cierto? Ustedes estuvieron allí también. Los demás gobiernos han estado muy cómodos con cierto tipo de personajes, con cierto tipo de economías ilegales, con cierto tipo de aportes, con ciertas prácticas de corrupción como platas que se perdieron en varios ministerios, en los que en ningún momento ni destituyó a los funcionarios, ni los mandó a investigar por la fiscalía, ni devolvió ningunos aportes. Entonces yo sí creo que sí hay una diferencia. Lo que sí es importante aquí, digamos, entender y sobre lo cual hay que proponer un pacto político en este país, ¿cierto? Y esto también lo dice el Acuerdo de Paz, es que si nosotros no construimos un pacto político interpartidario de todos los liderazgos diciendo hay banderas rojas frente a las economías ilegales, hay banderas rojas frente al saqueo de lo público, hay banderas rojas frente a la relación con la violencia en la política, ese tipo de cosas no pueden seguir pasando. Y ahí es donde hay que ver quién se le mide realmente a construir un acuerdo, un pacto sobre eso en este país y quiénes simplemente pasan de agache criticando a Petro para seguir reproduciendo una forma de cómo ha funcionado la política y la economía en este país durante décadas y décadas y décadas. Y esto está, por eso Petro le ha dicho, tráiganlo y que hable. Y que hable y que diga toda la verdad, así como ha dejado que diga toda la verdad Salvatore Mancuso y ha dejado que digan toda la verdad todos los actores que quieran. Quisiéramos que Uribe enfrente el juicio y diga toda la verdad también que sabe, pero él sí no, él lo que hace es echar para atrás. Entonces concejal, yo creo que no es lo mismo, ni no. es igual. Los problemas permanecen, sí, pero la actitud de este gobierno no es la misma actitud que otras élites políticas han sido permisivas en este país con estas prácticas. Concejal, me parece muy interesante lo que señala porque durante 30 años el presidente Petro criticó estas prácticas. Y las criticó de manera vehemente con grandes debates en el Congreso, a los cuales Y las sigue personalmente criticando. como ciudadano lo aplaudo. Pero ahora que es gobierno y lo hace, entonces ahora vamos a hacer un pacto. No, tiene que asumir una Pacto responsabilidad para evitar esas política. prácticas. Tiene que haber una responsabilidad política primero, concejal. Ustedes como partido de gobierno tienen que asumir esta responsabilidad política. Así el ministro de Comercio la quiera eludir por cualquier interés político, por mostrarse transparente, tiene una responsabilidad política y le tiene que dar la cara a la ciudadanía y al país. De decir, todo lo que hablé de Campio es mentira, a mí lo que me gusta es criticar y yo sé es hacer oposición. Eso es lo que debió haber dicho. Ayúdenme a gobernar porque no tengo la capacidad. Tiene el infiltrado más importante de esto que usted ha señalado, de esto que usted ha dicho que ha sufrido durante décadas en este país, en la mano derecha del presidente y el único que no ha renunciado, que es Armando Benedetti, y adicionalmente Roy Barrera, su aliado. Entonces decir acá que el sancocho no les gusta cuando él ha propuesto el sancocho donde todos quepan nosotros sí y nos donde gusta caben el los sancocho. corruptos, ustedes también digan, no, sí me gusta el sancocho, lo asumo políticamente, aquí ha habido corrupción, papá Pitufo se voló en esta fiscalía, la fiscal dice que recomendaciones no son delitos y todo pasemos y nos La demos fiscal no es palmadas. el gobierno. Bueno, La fiscalía no es el gobierno. fue la que vea, propuso Gustavo, la terna, yo fue la creo, que propuso Gustavo, la terna al presidente, que- pero adicionalmente para terminar, el representante es, uno no puede obviar la responsabilidad política. Ustedes hicieron oposición mucho tiempo y nos demostraron esto, que hay que tener responsabilidad política, no la pueden eludir y no pueden ustedes salir a decir que construyeron haya el Estado un durante pacto. muchas décadas y esto es lo que tenemos como pero hoy resultado, son un ustedes Estado- un Estado gobierno. podrido. Mire, hoy ustedes son Absolutamente. gobierno, ya yo siento que la gente se está vacunando sobre este gobierno, pero adicionalmente es importante para volver que a lo de los antes. que Eso sí. que los líderes políticos de esta vertiente del progresismo de la Colombia humana asuman. Oiga, se les metieron corruptos en la campaña, Y sí. los han denunciado. Adicionalmente, Gustavo, Algo que yo Duque creo no que- hizo adicionalmente con ningún- tenemos Creo que hay esta que ser situación. responsable cuando uno hace unas afirmaciones. Si usted considera que Benedetti es corrupto, es porque está condenado. Si Ruy Barrera es corrupto, es porque está condenado. Y no podemos hacer afirmaciones tan fáciles sobre una persona de lo público de esa manera. Y sobre esos temas, el presidente de la ¿cuál República, condena tiene el presidente el Uribe? presidente de la República Perdóneme, que siempre ha eso sí, denunciado cuando cada conviene. uno de los casos que hay de corrupción alrededor de su gobierno. Pero Heráclito, para Incluso usted, el equipo Benedetti no es corrupto.
Bueno, tiene que comprobarlo la justicia. Perfecto, pero Benedetti, la justicia, claro. Benedetti Y para representa eso los está- valores del progresismo. La justicia no es el gobierno. Y del Colombia Humana. La justicia son... No, está pero bien. es que- no, 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 pero Gustavo, Benedetti La representa... fiscalía- No, pero esa- es que- escúchame, Gustavo, eso. escúchame, Gustavo, creo que Nunca son, nadie lo ha son dicho. cosas completamente diferentes. Sí, sí, sí. El proyecto progresista en este país y en América Latina sigue vigente, porque las desigualdades sociales están a flor de piel en todos lados, porque la exclusión social y territorial y espacial sigue vigente en todo el territorio nacional. Entonces las ideas progresistas siguen ahí, porque los colombianos saben de lo que ha pasado en esta historia del país. Que hay algunas personas, aliados en su momento, congresistas de este país, sin ninguna condena de otros partidos, acompañan al presidente Gustavo Petro, eso es legítimo y válido en cualquier parte del mundo. Ahora, si la justicia los está persiguiendo, si la justicia los condena, que es otra rama del poder público, no somos el gobierno de la justicia, ahí sí le doy la razón. Pero hasta tanto no actúe la justicia no podemos hablar. En el caso del expresidente Álvaro Uribe, él está siendo procesado, fue llevado a juicio. Hoy es inocente, hasta tanto la justicia no le compruebe lo contrario. Y ahí estamos. El pacto histórico jamás ha dicho que es un corrupto, que es un criminal, que es ¿Cómo un que no? asesino. El Habrá primero es el militantes, pre- claro, primero es el presidente habrá militantes Petro que lo han dice dicho, pero que jamás son nadie ha dicho una esto. Institucionalmente. Desde Desde la la institucionalidad. institucionalidad del pacto histórico y los partidos. que lo Representante componen. Heraclito, pero quiero señalarle algo para que no quede en el entredicho que se señala a Benedetti como corrupto desde la oposición. El mismo Consejo de Ministros fue el que señaló la relación de Papá Pitufo con Benedetti. No fui yo, Bien. fue el director de la UNP Bien. que señaló esa situación. Válido que la justicia no lo ha condenado, tiene que llevar su proceso y en eso tiene que hacerse. Pero esto no implica que lo que están hablando de responsabilidad política no la asuman. La responsabilidad política de quién, no lo digo yo, lo dijo el director de la UNP hoy. Quien llevó a Papá Pitufo a la campaña, lo dijo él, es Armando Benedetti. O sea, sobre él genera el manto que la justicia ahora defina. la justicia debe actuar. Perfecto, Gustavo, pero hay antes un de que la tema muy justicia, claro para antes todos. de la justicia, Vea, Gustavo, déjeme terminar eso, sobre la mesa. antes de la justicia, hay que asumir la responsabilidad política. La responsabilidad política no puede terminar en un pacto. En un pacto decir, mira, hagamos un pacto, todos somos No, no, iguales, no, pero es que estás bailemos tergiversando, juntos. nadie ha dicho eso. Creo que son No, temas cuando yo diferentes. me refiero a un pacto no me acuerdo al pacto histórico, me refiero a que este país, y si has leído el acuerdo de paz, que yo sé que no te gusta, pero me imagino que lo leíste, si leyeron esto y si han leído historia de este país, ¿cierto? Hay unos asuntos estructurales sobre los cuales es necesario que las fuerzas políticas, más allá de sus diferencias ideológicas, hagan unos acuerdos de base, son unas banderas rojas, ¿cierto? Vuelvo y digo, no podemos permitir la violencia en la política. ¿Qué significa esto? No podemos permitir que a alguien lo maten por sus ideas políticas, que las ideas políticas se desarrollen en el campo de la democracia, de la selección. Eso es una bandera roja. Sobre eso hay que hacer un pacto. Hay gente que no lo ha querido hacer, ese pacto, ¿cierto? Hay gente que ha hecho trizas la paz. Eso son decisiones políticas. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Las decisiones políticas, ¿cierto? Uno tiene que responsabilizarse por ellas. Y uno tiene que saber, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de haber destrozado la paz en este país durante todo el gobierno de Duque, con lo que ocurre hoy con el Eso no es conflicto cierto. armado Eso no y es la cierto. fragmentación. Déjame terminar. Eso no Y es la cierto. fragmentación, ¿cierto?, de las fuerzas que están hoy en día en dinámicas sea, la armadas. responsabilidad Pero de también, Papá no, Pitufo es de la paz, escúchame, ¿no? lo que te estoy diciendo es que hay ciertos temas estructurales en este país que no se pueden simplemente banalizar tratando de sacar rédito criticando a Petro. No, hay que asumirlos en serio. Las economías ilegales en este país son una cosa seria. Sobre esto Que han y han crecido en este sobrevivido. gobierno. Y han sobrevivido y han sido lavaderos de plata históricamente y han alimentado los bolsillos de las familias más ricas de este país y han Y de la servido campaña de para Petro. quebrar gran parte, ¿cierto?, de las economías que la gente intenta sacar adelante. Y eso está demostrado, más allá de si a uno le gusta Petro o no. Entonces déjame terminar en esto. Lo que te estoy diciendo es, a lo que yo me refiero con un pacto no es algo así banal que tú dices bailemos juntos. O sea, tratar de llevar a la gente a que evite pensar banalizando los temas claves de país no es algo que hay que hacer. Lo que hay que hacer aquí es, venga, analicemos realmente qué está pasando con estos temas estructurales y cómo como políticos que estamos en distintos lugares ideológicos, sí, pero sí con una convicción que este tipo de cosas no pueden seguir. ¿Cómo hacemos para frenarlos? A eso me refiero yo
Cuando digo Muy bien. que hay que construir un importante acuerdo es, nacional el primer aquí, paso es en asumir ese la sentido, responsabilidad. y asumirlo 30 si el segundos porque tengo que ir a la presidente pausa. 30 segundos para la Treinta contrarréplica. segundos. Si el Concejal, presidente 30 dice segundos voy a para frenar responderle a esto, Donca voy a y a decir la la pausa. verdad, voy a investigar, eso es un paso distinto que otros presidentes no dieron, Concejal, no lo dieron. concejal, Entonces asuman también el muy tema. loable, Adelante, muy no, loable lo doctor que Niño. hace el presidente No y lo lo que dieron. hace el No, partido. no, Pero lo que quieren los colombianos inicial no es hablar de todo lo divino y lo humano, es tener una responsabilidad política práctica. Tengo una responsabilidad política, tengo una negociación política y aquí hay una responsabilidad que asumo ante los colombianos. Les prometí que no iba a haber corrupción, hubo corrupción en mi gobierno. Y la Le estoy comet- investigando. y la estoy investigando, etcétera, etcétera. distinto. Pero llamar Es que el a hablar etcétera, del proceso etcétera es de lo que paz, hace la del diferencia. conflicto, No. es tratar de llegar a decir No, lo que no, siempre señor. han intentado. Se que llama la culpa- analizar y pensar. La culpa Yo de tengo todos que ir a una es pausa, imposible. señores. ya. Les pido Analizar y permiso. Para pensar. concluir, Tengo que ir a es una pausa. importante la responsabilidad en esto y que la asuma el pacto histórico. Doctor Niño, tengo que ir a la pausa y ya volvemos. 7 de la noche, 59 minutos. Continuamos. En Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Donca Atanasova, Heráclito Landines, Juan Alberto Londoño y Gustavo Niño. Hay noticias sobre Javier Milei, el presidente argentino. El pasado 10 de diciembre cumplió un año en el gobierno, es un economista libertario, ha empleado un sistema de grandes recortes en el Estado argentino. La pobreza en términos generales ha aumentado en ese país, pero por otro lado él, según el Fondo Monetario Internacional, está teniendo políticas exitosas para contener la inflación. Lo que pasa es que en las últimas horas, el viernes por la noche, el señor Milei promocionó una criptomoneda desde su cuenta de Twitter. La criptomoneda inicialmente valía algo así como 20 centavos de dólar. En pocos minutos la criptomoneda terminó costando muchísimo más de $5,000. Y luego, cuando eso no siguió creciendo, se desplomó y cayó como a los 30 centavos de dólar y se calcula que más o menos 75,000 personas, un poco más, llegaron a perder 286 millones de dólares. Hay gente que ha salido damnificada. Él da una entrevista, el señor Milei, y ha dicho que la gente que se mete en eso sabe a qué consecuencias puede tener, que es como quien va a un casino, que sabe que si uno apuesta en la ruleta, pues puede perder y puede quedarse incluso sin la camisa. Por otro lado, el señor Milei, en una encuesta que acaba de aparecer en una consultora argentina, es el segundo presidente mejor valorado, el de mayor popularidad en Sudamérica, detrás de Luis Lacalle Pou, el presidente uruguayo. Tiene más del 55%. La presidenta, la que está en el peor puesto, es Dina Boluarte, la peruana. Pero la pregunta que quiero hacerles es, ¿creen ustedes que con esto que pasó, esto de Milei, ahí a él se le afecta muchísimo la imagen, y no solo la imagen, sino la popularidad? ¿Ustedes piensan que esto es un golpe duro para Milei o piensan que él va a aguantar y que aquí no le va a pasar nada y que esto va a ser una especie de efecto teflón? Juan Alberto Londoño. Yo tengo que decir dos cosas. La primera es que a mí no me gustan las criptos. A mí me criaron en el mundo de la hacienda pública y uno es demasiado conservador. Entonces uno mete la plata en una cuenta de ahorros, así rente menos, pero para tener seguridad. Comparto con Milei que el que quiera meterse en una cripto, si es con la plata que tiene para el juego, para apostar. Creo, después de decir eso, creo que sí fue muy bruto. No lo puedo decir de otra forma, fue muy bruto. La forma en la que manejó las cosas, la forma en la que lo promocionó, porque un presidente no puede hacer eso. Y después la forma en la que ha salido a defenderse es aún peor, porque en las entrevistas en las que sale y dice, no, lo hice desde mi cuenta personal, no ha estado actuando como presidente, creo que se le va creciendo el monstruo, y se le va creciendo por no salir a asumir su error. Ahí lo que hablamos en el punto anterior de responsabilidad política, uno tiene que decir, la embarré, y creo que lo ha hecho demasiado mal. Sin embargo, creo que los escándalos que ha habido en Argentina en los últimos años, con toda la parte de los Kirchner, los acostumbró a los argentinos como nos acostumbró a los colombianos a que los escándalos pasan muy rápido. Entonces creo que él recuperará su senda dentro de poco y seguirá teniendo sus políticas muy agresivas, que muchas puedo no compartir, pero creo que el efecto inmediato será fuerte, pero en el mediano plazo no le afectará su gobernabilidad. Heráclito Landines, ¿qué piensa del tema? Yo creo que es un golpe duro para el presidente de Argentina, Milei. Él es el abanderado de la economía privada, del Estado
el Estado pequeño, reducción del Estado, y que las fuerzas del mercado actúen, que la mano invisible actúe. Y en este error que cometió, un gran error, está afectando a sus propios seguidores que creían o que creen en la iniciativa privada y en un negocio particular que les iba a generar grandes dividendos. Al hacer esto se demostró que en ese mundo de la iniciativa privada existen las estafas, y una estafa promovida por el propio presidente de los argentinos. Creo que el costo político de él va a ser alto. Un hombre que cuando llegó al gobierno dijo: voy a acabar con todos los ministerios, pero los ministerios que promovían la integración de la sociedad, la solidaridad, con el Ministerio de Igualdad, Educación, Cultura, que para él eso no debe existir. Reducir el Estado a lo mínimo y que las fuerzas del mercado, como decía Adam Smith, la mano invisible actuaran, pues actuó mal. Y creo que además la estafa, no solamente argentinos, sino ciudadanos de los Estados Unidos, ciudadanos chinos, que viven en ese mundo de las transacciones, en este tipo de monedas, pues están estafados. Creo que va a tener repercusiones incluso internacionales en lo que tiene que ver con el FMI, Fondo Monetario Internacional, que está adelantando negociaciones con la Argentina. Creo que no va a salir fácil de esto, Milei. Creo que, porque además en su mundo, en sus electores, no en los otros, en sus propios electores, que perdieron no sé cuántos millones de dólares, 87. 280. 280 millones Más de dólares. 280, sí. 280 millones de dólares. Eso es plata, ¿no? Eso Siempre, es mucho no creo. dinero, claro. Eso es mucho. Un billón mucho de pesos. Dinero. Eso es 1.2 billones de pesos colombianos. Entonces creo que el costo político para Milei va a ser alto, porque es con sus propios electores, lo repito, y está demostrando que el Estado tiene que intervenir, pero además tiene que controlar, tiene que actuar de la mejor manera para proteger a sus ciudadanos, que en este episodio el Estado actuó, porque ahí el presidente actuó como jefe de Estado, promocionando un negocio que al final de cuentas tumbó a los argentinos y a otros ciudadanos del mundo. Claro. Gustavo Niño, ¿metió la pata a Javier Milei? Sí, la metió al meterse en un negocio privado siendo figura pública y siendo presidente. Creo que pues le está costando el error. También, como lo decía el viceministro de Hacienda, sin duda las entrevistas que ha dado no han sido las más afortunadas, pero yo creo que esto no le va a pesar mucho a Milei. De hecho, pues lo que señala el doctor Heráclito del Fondo Monetario Internacional, pues está muy contento con lo que está haciendo. Estaba muy triste antes y bloqueando a los Kirchner por cómo les iban a pagar la deuda, y hoy pues está mucho más tranquilo. Entonces no creo que le va a pasar mucho, pero sí es una responsabilidad con todos sus seguidores, y es demostrarle a todos los líderes que tienen una responsabilidad en las redes sociales y que es mejor ser muy prudentes a la hora de dar recomendaciones, sobre todo cuando se ostenta cargo público. Don Catanazova, ¿qué piensa del tema? Yo creo que... Yo pienso que aquí es importante también, ya que todos estamos de acuerdo extrañamente, ¿cierto?, en que pues Javier Milei la ha embarrado, pero yo creo que vale la pena ampliar un poco la reflexión en términos de que no solo la ha embarrado en esto, sino que creo que es un tipo de político que proyecta una manera de hacer la política que transmite responsabilidad permanentemente, ¿cierto? O sea, alguien que llega a decir voy a destruir todo el Estado porque me parece que sale muy caro, o alguien que llega a decir a toda la gente mejor inviertan en criptomonedas porque es que ganan harta plata en poco tiempo, o alguien que llega, ¿cierto?, a destruir parte de lo que significan. O sea, uno puede no estar de acuerdo con la izquierda, ¿cierto?, o con el progresismo, pero lo que significa la educación pública en Argentina no solamente es un asunto de progresismo de izquierda, es una tradición que la gente se ha ganado, y es una manera en la que la gente ya, en términos de sentido común, en términos de cultura, en términos de concepción de su vida misma, entiende su relación con la educación, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas muestran que es alguien que está absolutamente desituado, además, en su propio contexto, que está actuando de forma irresponsable con su propia gente, pero con su electorado, pero déjame terminar con Milei antes de que vuelvas a Petro. Con su electorado, no solamente, que yo estoy de acuerdo con Heráclito, ¿cierto? O sea, aquí la mayoría de gente que le habrá copiado y que habrá perdido estos 280 millones de dólares, seguramente es gente que votó por él, pero adicionalmente irresponsable en general con todo un país, ¿cierto?, en el que además es capaz de pararse y decir, sí, inviertan en esto, esto es bueno, esto es maravilloso, yo difundo qué está pasando, pero luego, ay, perdieron, no, terrible, yo solo lo difundí, ¿sí? Entonces creo que son maneras de actuar en política que marcan un estilo, una forma que algunos acá
digamos, han sacado la bandera para copiar. Creo que en eso la doctora Cabal pues es una admiradora fervorosa de Milei, y es una persona que ha dicho esa es la manera de hacer política, y yo creo que es importante que la gente en nuestro país, como le decía ahora, aprenda, también sepa, y yo confío que lo sabe hacer sin duda, analizar y pensar bien lo que está ocurriendo y qué tipo de problemas trae esa manera tan a la ligera de asumir la política, de asumir la responsabilidad del Estado y el rol de lo público, ¿cierto? Esto no es solamente una competencia de quien habla más duro, y si lo público o lo privado, sino es una manera de entender la responsabilidad sobre la vida de la gente, y creo que en ese sentido, pues, Milei ha sido absolutamente chambón y absolutamente ligero en su manera de hacer las cosas. Bueno, 8 de la noche, 13 minutos, y el siguiente tema lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas. Pues es que luego de tanto consenso, pues volvemos otra vez a la controversia, y tiene que ver con la situación de orden público, que creo que ya es reiterativo lo que está sucediendo, no solamente por la situación que se mantiene en el Catatumbo y que sigue generando un flujo muy importante de desplazados. Ahora el departamento del Chocó, que entró en una parálisis por intimidaciones de los terroristas del ELN en esos mal llamados paros armados. Hay también dificultades en el departamento del Guaviare, en el departamento del Cauca. Esta tarde hubo un atentado con unos drones en el Plateado, el mismo donde estuvo presente allí gran parte del gabinete del presidente Petro haciendo presencia. Ahí en el departamento de Arauca también combates con el ELN, y nos decía la defensora del pueblo Iris Marín en una entrevista aquí en Voces RCN la noche anterior, que son 804, un poco más de 800 municipios, el 74% del país que está con presencia de alguna estructura ilegal y donde hay alertas tempranas. ¿El gobierno está haciendo lo suficiente? Y se lo pregunto inicialmente el doctor Niño, que fue viceministro de Defensa. ¿Está haciendo lo suficiente o el gobierno se está desentendiendo de la situación de orden público? Hoy, puntualmente, el gobierno está desentendido, además porque hay un ministro que se presentó la renuncia irrevocable, y adicionalmente la gobernadora del Chocó dijo que no tenía ni siquiera información. Pero son tantos puntos que los quiero resumir en 3 rápidamente. Una debilidad de una política de seguridad que no está avanzando y que ha debilitado moralmente a nuestras fuerzas militares. Una política de seguridad donde también en ocasiones han mantenido el presupuesto, pero para este año se ha reducido en 734.000 millones de pesos el presupuesto de defensa. Y adicionalmente una desmoralización de nuestra tropa. Tumbaron los comandos conjuntos y las fuerzas de tarea conjunta. Esto para la gente de pronto le puede sonar muy técnico, pero fueron los comandos conjuntos los que bombardearon a Raúl Reyes, por ejemplo, los que bombardearon al Mono Jojoy. Objetivos de alto valor en articulación militar. Pero lo que vemos es que el ELN pues le sigue tomando el pelo al gobierno nacional. Las mesas de negociación, por ejemplo, llevan 10 paros armados en el Chocó. ¿Qué es esto? ¿Por qué seguían en una mesa de negociación? La tumbaron hasta hace muy poco. En segundo lugar, ¿cómo es que vamos a negociar con Venezuela para articularnos, para meternos en el Catatumbo, cuando Venezuela tiene presencia el ELN y lo apoya? O aquí es un grupo guerrillero, pero allá es un grupo paramilitar que lo apoya en 8 estados. No digo que el gobierno en total, pero al menos se ha mostrado cómo esa complacencia con el ELN. 2.000 toneladas al año produce el Catatumbo, más de 5.000 millones de dólares le representa el ELN. Pero hay que entender el conflicto en el ELN. El ELN combate con el Frente 33 de las disidencias de las FARC en el Catatumbo, pero en el sur de Bolívar son aliados para combatir con el Clan del Golfo. Y en el Chocó, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC combaten al ELN. Entonces, ¿qué es lo que es? Son unas mafias. El presidente creyó que por haber venido él de un tema revolucionario, un tema guerrillero, iba a hacer la paz en 3 meses. El presidente dijo que en 3 meses iba a lograr la paz con el ELN, y el ELN hace 6 meses le dijo que no iba a hacer la paz con él, que iba a seguir en la mesa y que esperaba al próximo gobierno. ¿Qué ha hecho el ELN? Crecer de 4.500 hombres que tenía cuando nosotros dejamos este gobierno a cerca de 6.000, con todo el apoyo, y ahora con el Catatumbo con toda la fuerza. Hay un punto común: el debilitamiento de nuestras fuerzas militares tumbó los bombardeos. La estrategia que tiene hoy el ejército y el comandante de las fuerzas militares, que es fuerzas de despliegue rápido, que son estrategias de los 90, no vincula de manera estratégica la fuerza aérea. Y por eso, con el debilitamiento de la fuerza aérea, no tenemos una superioridad versus
los grupos armados organizados. Y le hace muy bien. Los grupos sí están comprando drones y nos están atacando con drones. Nosotros, con una debilidad, con un presupuesto ínfimo para nuestra fuerza aérea y con 7 helicópteros, escuchen muy bien, 7 helicópteros que se cayeron en el 2024, ¿sí? Con 24 que están parados por la relación con Estados Unidos y con 23 de origen ruso, que son los MI, que no ha podido recuperar el ejército. Es decir, es el peor momento de nuestras fuerzas militares. No tenemos cabeza de comandante de las fuerzas militares en el ministerio, no hay viceministros, la mayoría son encargados, y no hay secretario general. Es decir, no hay nadie que se encargue de esto. Yo sé que el pacto histórico del progresismo nunca han tenido una gran relación con la vida castrense, pero es muy importante por el país, más allá de las diferencias políticas, que nombren un ministro rápido y adicionalmente que sea un ministro que al menos reconozca la labor de nuestras fuerzas militares. El que se está yendo, no era capaz de decirle héroes a hombres que dejan los cumpleaños, los días de su familia por defender nuestra democracia y nuestra seguridad. Pues hoy el presidente ha mencionado directamente el ELN de estar detrás también de ese plan para asesinarlo. Doctor Landines, ¿qué está pasando con la situación de orden público? ¿El gobierno sí le está haciendo frente a esto? Creo que este gobierno ha hecho mucho por las fuerzas militares y de policía, a diferencia de lo que dice aquí nuestro contertulio Gustavo. El apoyo ha sido fundamental. En primer lugar, por ejemplo, Alejandro, cuando llegamos al gobierno para ingresar a las fuerzas militares como oficial de cualquiera de las fuerzas, el ciudadano tenía que sacar un billete muy largo, digamos, para decirlo en términos coloquiales, una cifra muy alta para pagar su matrícula, para pagar sus equipos, para pagar su formación. Nosotros modificamos eso y ahora cualquier colombiano puede ingresar como oficial a las fuerzas militares de la policía y de policía de manera gratuita. Lo asume el Estado colombiano. Eso está bien. Pero se han retirado 40.000, ¿no? Cuando llegamos al gobierno, un soldado raso en Colombia recibía cerca de 250.000 pesos. Cuando termina el gobierno del presidente Gustavo Petro, es decir, en el 2026, un soldado va a recibir un salario mínimo. Eso es un cambio fundamental porque son las personas que ponen el pecho a la guerra, los que mueren en la guerra, los soldados colombianos. Y en tercer lugar, el Estado colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro, se la jugó por la paz total. Y la mesada, usted se le olvidó mencionar la mesada. Y recuperamos a rango constitucional, del cual yo fui ponente en la Cámara de Representantes, la mesada 14 para las fuerzas militares y de policía, dadas las condiciones en que ellos viven, en que ellos ejercen su profesión como militares. Y quiero decirle a Gustavo que las fuerzas militares y de policía son de todos los colombianos, no son de un partido político, son de ustedes, los de la derecha, y de nosotros, los progresistas de este país, porque nosotros todos cabemos en Colombia. Nadie puede decir es que son nuestras fuerzas militares. No, señor, son del Estado colombiano y responden cada 4 años a un mando civil que es el presidente de la República, y en eso las fuerzas militares han sido civilistas. Creo que en lo que estaba hablando del tema del ELN, el gobierno nacional fue muy generoso y le apostó a la paz total. Sin estrategia. Claro que había estrategia, a sentarse con el ELN y con otras fuerzas, que sin embargo se la apostó todo y fue todo el capital político del presidente Gustavo Petro, que tuvo que levantarse de la mesa a raíz de lo que está pasando en el Catatumbo. Pero la apuesta, y de buena fe, lo hizo el presidente Gustavo Petro y el ELN, que es un grupo alzado en armas que con la degradación del conflicto armado de este país se quedaron en el narcotráfico y con otras actuaciones por fuera de la ley, pero que además atentan hoy en día contra la población civil. Lo que está pasando en el Catatumbo, Gustavo, es un tema de tragedia nacional, pero además de fracaso del propio Estado colombiano, de la nación colombiana. ¿Cómo es posible que tantos años de tantos campesinos e indígenas pobres allá labrando la tierra, cultivando después coca, y los paramilitares en el 99, las FARC, el ELN administrando esa pobreza y explotando a los campesinos cultivando coca? Eso es una tragedia del Estado colombiano, porque eso no comenzó, lo del Catatumbo, el 7 de agosto del 2022, Alejandro. Eso viene de años en el Lo mismo Catatumbo. que el Cauca, sí. Igualmente, el tema que estamos hablando en ese momento del contrabando, como usted nos lo dijo en ese momento. El contrabando y el señor ese pitufo no apareció el 7 de agosto, no apareció en la campaña de Petro, viene de años, de gobiernos anteriores, de muchos gobiernos anteriores. Entonces creo que en ese sentido sí se confió el Estado colombiano en la negociación con el ELN, y creo que es el momento que nuestro gobierno nombre un ministro, porque estamos sin cabeza del ministerio, nombre un equipo civil o retirado. o retirados, Sí. por ejemplo, de las Fuerzas Armadas o de Policía, en la cabeza del Ministerio de la Defensa Nacional.
es importante que el gobierno actúe porque llevamos, después del Consejo de Ministros, Yo tal creo vez 2 semanas. Yo creo que, si me permiten, Claro, doctor Londoño. están desviando un poco la conversación. Aquí hay que ser muy claros. La paz total es un fracaso. Todos los grupos armados alzados en arma se han fortalecido. Y eso es un hecho. Para poner un ejemplo de Catatumbo, antes de que el presidente de la República decretara la conmoción interior, 7 alertas le habían hecho en este gobierno la Defensoría del Pueblo. ¿Y eso qué fue? Displicencia del gobierno. Digamos que hubo buena voluntad de pensar que se podía lograr la paz total, pero fue displicente, abandonó a las fuerzas y eso se está viendo. La seguridad en el país se ha deteriorado de una forma gravísima. ¿Y qué es más grave aún? Que uno oye a personas como el comisionado de paz, Oti Patiño, diciendo que no detengan a los pobres negociadores de todos estos procesos. ¿Cómo pretendieron además hacer procesos de negociación con 10, 15, yo no sé cuántos dijo la Defensoría del Pueblo que hay hoy, 14 grupos alzados en armas, que es una cosa que proliferan y proliferan? Entonces hay que decir, el presidente ha demostrado desdén por la seguridad y eso es porque a él le gusta vivir en el caos, porque él reina en el caos y eso es lo que estamos viendo. Tan es así que estamos viendo que sus ministros le decían: presidente, estamos aquí en una situación en la que no sabemos cómo estamos actuando. Eso fue el Consejo de Ministros. ¿Qué vimos en el Consejo de Ministros? Eso vimos. Y para no desviarme otra vez, yo lo que quiero decir Se está desviando el tema. por eso, lo que le quiero decir, por eso lo que le quiero decir es clarísimo, la paz total fracasó, abandonaron a la fuerza pública, todos los grupos alzados en armas se han fortalecido y acá no se ve una actitud del gobierno para controlar la situación. Al punto es que llevamos más de un mes de conmoción interior y el gobierno y el ejército no han podido llegar a la región a hacer presencia porque no le interesa al señor presidente. Yo sé que el doctor Niño me está pidiendo la palabra, pero es que como nos quedan pocos minutos, se la doy primero a la doctora Donca Atanasoa. Doctora Atanasoa. Miren, yo creo que en primer lugar el argumento de que este gobierno ha debilitado las Fuerzas Armadas, pues no es real, ¿cierto? Este gobierno tiene, ya lo ha dicho mi colega Heráclito acá, y es que este gobierno lo que ha hecho es reconocerles a las Fuerzas Armadas una serie de cosas que muchos otros gobiernos le negaron. Por ejemplo, mejores calidades en sus racionamientos de comida y mejor comida, ¿cierto? Por ejemplo, elevar el tema de la mesada 14. Por ejemplo, democratizar el ingreso en el ejército y en todas las fuerzas y en la policía y en general, porque antes para entrar había que pagar una cantidad de plata que mucha gente no podía pagar y eso hacía que estaban por aquí las élites de las Fuerzas Armadas y estaba abajo la gente pobre que podía ir, ¿cierto?, a hacer carne de cañón. Yo creo que este gobierno valora muchísimo a la gente, ¿cierto?, que está en ese ejercicio y también ha hecho una serie de estrategias y una serie de medidas para que quienes hacen parte de las fuerzas militares, digamos, dignifiquen su trabajo y su vida. Creo que eso es un primer lugar. Ahora, no solo es eso, también este gobierno, sin duda, ha hecho una serie de capacidades en combate que también son interesantes. Cuando ustedes miran las estadísticas, y ustedes las conocerán seguramente mejor que yo, pero cuando uno mira las estadísticas, cierto, tenemos un total de 447 combates. Esto a mí no me enorgullece decir, porque yo no creo que la guerra deba ser la manera. Pero entiendo que también en los momentos en los que hay que hacerlo, pues el gobierno también lo ha hecho. ¿Cuál es la fuente? Dame un segundito. 52% más el Ministerio de Defensa es la fuente, ¿cierto? Ya. 52% más en términos de combates que ha tenido estas Fuerzas Armadas frente a lo que ocurrió en los años anteriores. ¿Cierto? Hay más de 10.046 integrantes de Clan del Golfo y ELN que han sido sometidos, 578 de las disidencias de las FARC, 626 toneladas de cocaína incautadas, con un 35% más con respecto a lo que pasó en el 2023, que ya fue aumento de lo que había ocurrido en años anteriores. 2.816 laboratorios de coca destruidos, los socavones de las minerías ilegales. Esos laboratorios destruidos son como los hospitales construidos. Pero fíjate, son datos de las mismas fuerzas militares. Déjenme terminar, que yo los escuché. Pero déjenme terminar. Déjame terminar, porque es que... Donca tiene 20 segundos. Sí, gracias. A lo que voy también, en el segundo punto de esto, es que la dinámica del conflicto armado también
en este país ha cambiado y no cambió en este gobierno. El gobierno Duque fortaleció y expandieron los grupos armados según todos los informes, y usted que fue viceministro lo sabe. Los grupos armados ilegales no se fortalecieron apenas llegó Petro, porque a Petro le gusta la guerrilla. Por favor, ¿qué argumento es este? Esto no tiene sentido ni pies ni Gustavo cabeza. Niño tiene 15 Se segundos. se Hay dos fortalecieron cosas- hay los dos grupos cosas armados claves de ilegales conclusión, don Ca- desde el hay dos gobierno de cosas claves Duque para el porque debate que es no, importante. Don porque Capitán, no, más allá de mirar porque atrás, no se no los de- respetó déjame los explicar un acuerdos momento. de paz y Don eso Ca- tiene hay una dos responsabilidad cosas claves en muy esto, es, grande acá. Sin política de seguridad no hay política de paz. Claro que Esa hay es la política clave de de esto. seguridad. No, pero déjame terminar. Sin política de seguridad no hay política de paz. Número 2, lo que hicieron ustedes, reconocido, que aumentaron y mejoraron el tema de los soldados y de la mesada 14. Pero de resto destruyeron la estrategia militar. No es verdad. Le digo yo, usted representante que es de Cúcuta, la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano que estaba en su territorio, se cayó, se destruyó. Hay una nueva estrategia diseñada por el propio y era la estrategia para Yo recuperar los el invito a Catatumbo. otro debate. Y finalmente, yo con esto no cierro, son Juan debates Carlos, solo de con ese eso, tema. con eso cierro, Juan Carlos, y es muy importante entender que este gobierno ha debilitado realmente las fuerzas Eso no es militares verdad. y es necesario Falso. por el país Es recuperarla. falso. Que nombre Es el un ministro de discurso, Defensa. es un Tengo que discurso para despedir quedar ya. bien con las Gracias, Fuerzas don Armadas, pero no es Catanazova. verdad. De verdad, me da vergüenza con Muchas ustedes, gracias, pero Juan me tengo Carlos. que Juan despedir. Carlos. Gracias, don Carlos, un Catanazova, gusto. Heráclito Landines, Juan Alberto Londoño, Gustavo Niño, y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 28 minutos. Voces RCN.